que llaman por alguna razón. Pero Entonces, sí fue porque no querías pagar la cuenta, William, no es cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pues normal, como... No sé si son muy buenas, pero sí nuevas amistades. La noticia, yo creo que de este año es el arresto de William Levy, mi amigo, mi querido, mi twin. William Levy, que tuvo un problema en un restaurante cerca de la ciudad de Miami y se lo llevaron preso por el simple hecho de que dicen que no quería pagar la cuenta, de que después formaron un lío en el restaurante. Tengo entendido que él sí pagó la cuenta y que no hubo ningún problema con eso, pero cuando él se fue del restaurante, trató de volver porque se le había quedado el teléfono. El celular. Y le dijeron que no podía entrar más, entró y ahí fue donde la policía lo Me parece arrestó. raro eso, ¿no? Exactamente. Muy raro. El problema es que, oye, aquí con la policía en Estados Unidos uno no debe hacer. Miren en el video que hay aquí, que existe más o menos de lo que estaba pasando, pero aparentemente había más de una persona en el restaurante, porque él dice que estaba comiendo con un amigo, por ahí había varias personas. Bueno. Pero ahí se veía de lo más bien, se lo veía contento, pasándola bien, no entiendo exactamente qué es lo que está. Siguen saliendo a la luz nuevos detalles de lo ocurrido con William Levy en un restaurante del sur de la Florida, como les dije, que terminó con su arresto. Y vamos en vivo hasta el lugar de los hechos, en Weston, Florida, con Oscar Petit para que nos cuente más. Adelante, Oscar. Claro que sí, mi querida Yari y mi Raúl, estamos aquí en donde ocurrió todo este revolú, como dicen los puertorriqueños, entre William Levy y la gente del restaurante. Es el restaurante Byres Grill aquí en Weston, en la Florida. Yo estuve tratando de conversar con alguien del restaurante para saber su opinión y nuevamente insisten en que no quieren hablar, están muy ocupados, no tienen nada que comentar, no tienen ningún comunicado y que sencillamente ellos no están colaborando ni quieren decir absolutamente nada. Se ha dicho, se ha rumorado, esto no es oficial, que aparente y alegadamente ellos podrían entablar una demanda en contra de William Levy. Esto pues se verá en futuro porque actualmente nosotros tratamos y nadie del restaurante quiso hablar con nosotros. Yo aquí tengo el menú de las bebidas porque se había hablado de que había sido una suma exorbitante y las bebidas pues tienen los costos que ustedes consiguen en casi todos los restaurantes aquí en el sur de la Florida, $18, $19, $20, en fin, no son extremadamente altas como se habían dicho, pero no sabemos cuánta cantidad de bebidas ellos se bebieron, ¿no? Vamos a ver, ayer finalmente salió a las 6:30 de la tarde William Levy de la cárcel del condado de Broward. Vamos a escuchar qué fue lo que él nos dijo a la salida de la cárcel. Veamos. Una situación un poquito incómoda, la verdad, porque en verdad estaba con un padre más del equipo tomándome un traguito, como solemos hacer, y de momento él me entra en una discusión con alguien más y me mete en el medio. Empezó a separar bueno, tratando de evitar que se escalara la situación. Y bueno, el que terminó siendo esposado fui yo. Entonces, fue un contratiempo. Alguna gente está diciendo que tú y que empujaste a un empleado del restaurante. No, ¿Es cierto? no, bueno, ahí pueden haber cámaras ahí. Yo todo el tiempo estuve al tanto de aguantar que o sea, que la situación escalara, ¿no? Entonces, bueno, ya pues al final yo fui el que terminó esposado. Pero si fue cierto, pero si fue... Sí. Pues hay que llamar por alguna razón. Entonces, pero sí fue porque no querías pagar la cuenta, William, no es cierto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? pues normal, como... No sé si son muy buenas, pero sí nuevas amistades. Nos vemos, gracias chicos. Es verdad ¿no? que dice que estabas intoxicado. Bueno, me tomé unos tragos, obviamente, pero no estaba intoxicado. ¿No? Te salió más cara la fianza que lo que debía en el restaurante. Gracias. Dale, bien, chicos. Gracias por preocuparse. Gracias. Bueno, allí lo tienen. William se lo tomó a chiste y dijo que no, que él se había tomado unos traguitos. Esto no es lo que dice el reporte de la policía, que les voy a leer un poco de lo que dice el arresto, el reporte policial que también salió ayer en horas de la tarde. El oficial escribe aquí que el arrestado estaba altamente intoxicado, causando disturbios adentro del restaurante y que ya le habían advertido varias veces que no ingresara al lugar. Sin embargo, él regresó porque el manager le había dicho que no regresara y luego de múltiples veces que le dijeron por favor no regrese, él regresó y fue arrestado. Esto también tiene que ver un poco con la llamada del 911 que acaba de ser liberada y quiero que escuchen ustedes lo que la gente del restaurante llama y dice en esta llamada del 911. Escuchemos.
911, what's the address of the emergency? We're having two on the restaurant, and they are, I think, also. So they don't want it to leave. We're not offering more. Caller, what's the address? Repeat the address of verification. 2210 Western Road. What's the name of the business? Biden's Grill. They are drinking too much and they don't want it to leave. They don't want it to pay the check. So we try to give them discount, and they are getting argued with another customer, and they are getting more. All right, stay on the line with me. Stay on the line with me. Stay on the line while I send help. Do they have any? No, not yet. I don't see any for now. Bueno, yo no sé si ustedes alcanzaron a escuchar, Raúl y Dayanara, se oyen como unos gritos de gente diciendo, por favor, vete ya, no, gritando allá atrás en el fondo de esta llamada, que como pueden ver, la persona que llamó del restaurante dice que estaba totalmente intoxicado y que además, según él, había consumido drogas. Esto obviamente es lo que refleja esta llamada del 911, aunque William Levy está tomando la chiste y diciendo que no, que se había tomado solamente unas copitas. Está circulando un video también de las redes sociales de adentro del restaurante anoche, donde él se le ve pues muy feliz compartiendo con unas féminas y con un amigo allí muy divertido, vestido con la franela negra y el blue jean que cargaba y una gorra que estaba portando en este video. Y bueno, ustedes vieron que al salir de la cárcel él cargaba esa camiseta negra y el mismo blue jean. Raúl, ¿alguna pregunta? Espérate, Oscar Petit, vamos por parte. El restaurante no sabe si él estaba consumiendo drogas. Él estaba tomando, pero no consumiendo drogas. Sí, parece a no ser que estén consumiendo las drogas encima de la mesa, que lo dudo. Vamos por parte. Entonces no pueden decir que William Levy estaba consumiendo drogas. Esas cosas. Él, yo creo que lo que estaba haciendo es pasándola bien. Raúl. Sí, dime. Exactamente, Raúl. Lo que pasa es que eso es lo que dice esta persona que llama al 911. No, el rector, no, el que llamó al 911 dice, yo no sé si están tomando, pero no sé si están endrogados. Eso es otra cosa completamente diferente. Sí. Eso es una cosa completamente diferente y no vamos a decir aquí en El Gordo y la Flaca que William Levy estaba haciendo drogas, porque no lo creo. Okay, no lo estamos diciendo nosotros, Raúl, lo está diciendo la llamada del 911. La llamada del 911, eso es lo que estamos diciendo allí. Pero yo lo estoy aclarando, que yo creo que lo que pasó es que William Levy, no es por defenderlo, porque no lo tengo que defender, creo que lo estaba pasando bien, creo que pilló y estaba de más de tragos, que le pasa a muchas personas. Pilló muchos tragos. Llegó la cuenta no era tanto, eran $500, para una gente es mucho. Ese restaurante es un restaurante que hay restaurantes en varios lugares de la ciudad de Miami, creo que tiene hasta un restaurante en Nueva York. Entonces, la gente del restaurante, claro, quiere que le paguen el bill. Aquí hay un video que no sé quién lo mandó, que salió, pero quizás se puso pesado, como se pone la gente pesada cuando toman. No sé, porque yo nunca me he emborrachado hasta ahora, nada más un día en casa de Kelly del Castillo, que me emborrachó, pero no me ha pasado eso nunca en mi vida. Pero creo que, oye, se tomó unos tragos de más, lo estaba pasando bien, se puso pesado y lo trataron de sacar del restaurante. Me dicen a mí que cuando él regresó al restaurante era para ir a buscar algo que se le había quedado. El celular. Tengo entendido que es el teléfono. Parece que el teléfono se le había quedado. Sí, decían que el celular. Que regresó y ahí no lo quisieron dejar entrar. Ahí cambió la cosa. Oscar, muchas gracias por esta información. Yo traté de ponerme en contacto también con uno de los dueños del restaurante, no tuve suerte de poder hablar con él. También entiendo la parte del restaurante, que si tienes dos personas borrachas lo quieres sacar del restaurante. Sí. No, y cuando llegan a un punto también no te quieren ya vender más alcohol, y parece que ahí estaba. Y me parece perfectamente bien que el restaurante esté haciendo eso. Lo que esto se ha formado y se ha convertido de verdad, como es William Levy, en un caso mayor, porque es un artista conocido. Y quizás lo quieran usar hasta de ejemplo. Creo que William Levy debería estar poniéndose en esa situación, pero estaba con un amigo, estaba tomando, pero William, tiene que tener cuidado, hermano, y no debe estar en esa situación por ahí, porque tú eres extremadamente famoso y mira lo que pasa. Aquí en Estados Unidos no le importa a la policía si tú eres famoso o no, cuando te va a arrestar. Claro que no, así es. Exactamente. Muy difícil. Exactamente. Y, señores,
Tú no sabes nunca, tú pides 10 tragos y no sabes en cuánto se te pone la cuenta, o 20 tragos. Y a veces añaden por equivocación, supuestamente. Cuando uno empieza a mirar, para. Sí, pero no quiere, en algunos lugares hacen esto, pero no quiere decir que aquí le añadieron nada ni nada uno de eso. nunca sabe, lo que quiere decir es que nunca sabe. Gracias, mi gordo Raúl de Molina, por aclarar mi nombre. Muchas gracias. Oye, qué flaco tú te has puesto, gordo. Tú estabas tomadito. Gracias por aclarar mi nombre. ¿Estás tomadito? ¿Qué estabas tomando tú? Oye, yo no estoy aclarando, yo me estoy poniendo de parte de William Levy, pero estoy diciendo lo que yo creo que pasó. Yo no he podido hablar con William Levy, no sé lo que pasó. Alguien que habló con él me dijo lo del teléfono, que él volvió a buscar su teléfono, pero verdaderamente es una situación fea, una situación que pasa con otra persona, pero vamos a seguir con esto.